palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el paso de Jesús por territorio de Tiro y luego Sidón, camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis, a Jesús le presentan una persona con limitaciones auditivas. Apenas podía hablar, y es que un sordo, al no tener capacidad de escucharse a sí mismo, pierde la posibilidad por retroalimentación de expresar con precisión las palabras. Ustedes descubrirán que la mayoría de las personas que decimos sordomuda realmente son limitadas auditivas, pero es esa incapacidad de escucharse la que les impide pulir su dicción, su pronunciación. Nos hablan aquí de un sordo que apenas podía hablar. Eso nos permite presumir que probablemente no fue sordo de nacimiento, que en alguna etapa o momento de su vida pudo escuchar y que tal vez eso le permitió hablar y que por eso ahora todavía podía musitar algunas palabras. En un acto de fe pide que le impongan las manos. Jesús lo aparta de la gente y en un gesto histriónico para algunos, Jesús coloca los dedos en sus oídos y con la saliva le toca la lengua. Mirando al cielo en actitud orante y confiada, suspira y dice: Éfeta, que significa ábrete. El evangelista es preciso al afirmar que en ese momento se le abren los oídos al sordo y se le suelta la traba de la lengua, hablando sin dificultad. Frente a esta reflexión que nos presenta el Evangelio de hoy, pudiéramos nosotros hablar con precisión. Hay muchos sordos en nuestro mundo. La sordera no es solamente del limitado auditivo que nos presenta el Evangelio de hoy. Los seres humanos del siglo XXI, tú y yo, tenemos una grande dificultad para escuchar. Es más, me atrevería a afirmar que escuchar es un verdadero arte y que las personas que saben escuchar en la vida son poquísimas. Me apoyo en las siguientes afirmaciones. La primera: escuchamos no solo con el sentido auditivo, escuchamos sobre todo con el corazón. Oímos con el sentido auditivo, pero solo escuchamos con el sentido auditivo más el corazón. Cuando hablo del corazón, hablo de esa capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, en el dolor del otro ser humano, en la dificultad del par que está conmigo hablándome. Si tengo mi corazón cerrado, si estoy metido en mi pequeño mundo, en mis pequeños problemas, difícilmente seré capaz de escuchar la razón, el punto de vista de la otra persona. Segunda afirmación que nos muestra como nuestras incapacidades para escuchar. Hablemos de los prejuicios, de las prevenciones. De alguna manera, como lo dice la palabra, los prejuicios son juicios previos. Es un juicio anterior. Reconocemos que cuando una persona nos habla, como que la rotulamos, le colocamos una marca y a veces decimos espontáneamente: mira, no me digas más, ya sé lo que me vas a decir, te conozco como la palma de mi mano. ¿Quién te crió? Llevamos 3 años, llevamos 7 años, llevamos 15 años tratándonos, ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a pensar. Generamos un bloqueo en nuestra cabeza que nos impide de alguna manera escuchar al otro ser humano, el prejuicio.
Hablemos de un tercer argumento en esa incapacidad para escuchar. Hablemos de que a veces nos las damos de consejeros y empezamos a decir, mira, yo pienso frente a tu sufrimiento, pero pocas veces decimos, ¿tú qué piensas sobre este dolor que estás viviendo? ¿Saben qué? La práctica como sacerdote me ha mostrado algo. Los seres humanos no queremos, en general, abrir el corazón a escuchar problemas, sufrimientos, dificultades de los demás, porque nos parece tedioso, pesado, aburridor y quizás hasta motivo de sufrimiento para nosotros. Queremos escuchar el chiste del día, la alegría, la esperanza del otro, pero no sus dolores o sufrimientos, y a veces los cortamos dando un consejo de carrera. Puede ocurrir mucho en los sacerdotes y de hecho las personas se quejan, Padre, quiero confesarme, quiero que me escuche, quiero que me atienda sin prisas, sin afanes. Es una queja común frente a los pobres sacerdotes ministros, y digo pobres porque también apiádense de nosotros. Hay tantas cargas emocionales en el alma sacerdotal que apenas tiene capacidad para escuchar el dolor de otro ser humano. A veces se me da en pensar que la mayor ayuda que podemos prestar a otra persona, más allá de un consejo, más allá de una palabra de ánimo, de una voz de aliento, es escucharla verdaderamente en su dolor, respetar su sufrimiento, descubrir, desnudar nuestra cabeza frente al misterio que hay enfrente de mí, el otro ser humano, y con temor y temblor acercarme a ese ser humano y saber que ella, esa persona, nunca la podré comprender plenamente y nunca podré hacer juicios definitivos por aquel famoso aforismo, nadie sabe lo de nadie. Nadie ha profundizado, nadie ha entrado, nadie ha sondeado con toda la radicalidad, la hondura del misterio del otro ser humano, el porqué de sus actuaciones, el porqué de sus palabras, el porqué de sus decisiones. Nadie conoce en profundidad su propia historia. Tan claro es esto, que uno a veces tiene palabras, actitudes, estados anímicos que ni uno mismo es capaz de comprenderse, después de que vivimos toda la vida en nuestra mismidad, con nuestra yoidad. De alguna manera estamos en contacto yo con yo y a veces no comprendemos nuestras propias reacciones. Por eso escuchar a otro es un ejercicio de profunda sabiduría, de inmenso respeto y de gran exigencia personal. Es tratar de adentrarnos en el misterio oculto que hay en la otra persona, en su alma, en su espíritu, y descubrir que allí simplemente puedo apenas avisorar, vislumbrar, arañar algo de lo que hay en los sentimientos, emociones, alegrías y dolores de la otra persona. Hoy Jesús ha sanado a un sordomudo. Pidámosle a Él que nos ayude a sanar también de nuestras sorderas espirituales. Pidamos la gracia de que Él nos ayude, nos ilumine para tener la capacidad de escuchar más profundamente, más respetuosamente y más maduramente al otro. Estoy convencido que si los esposos se escucharan mejor, pelearían menos. Si en las familias los hermanos se escucharan mejor, habría más comprensión. Si en las empresas el jefe escuchara mejor a sus empleados, habría mejor trabajo de equipo. Si en los conflictos ideológicos, políticos y sociales los adversarios se escucharan mejor, habría menos confrontación social, ideológica y menos violencia. Jesús, guía mi corazón, Efetá, ábrete. Jesús, ayúdame a escuchar el corazón de los hombres. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.